Tenemos un ejemplo para calcular la fuerza magnética sobre un conductor recto. Entonces tenemos que una varilla de cobre recta y horizontal transporta una corriente de 50 amperes de oeste a este. Es en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noroeste, es decir, a 45 grados del norte del este, con una magnitud de 1.2 teslas. Entonces en la imagen vemos la varilla de cobre que está completamente horizontal. Entonces vemos que la inclinación del campo magnético forma un ángulo de 45 grados, como se observa en la imagen. El inciso A te pregunta la magnitud y la dirección de la fuerza sobre una sección de 1 metro de longitud de la varilla. Y el inciso B dice, si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Ok, entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema. Partimos de la expresión para calcular la fuerza magnética, o sea, lo que te pregunta en el inciso A. Entonces, la expresión para calcular la fuerza magnética a partir de un segmento de alambre, el vector de la fuerza es igual a la corriente por el vector del segmento L, producto cruz con el vector del campo magnético. ¿Ok? Entonces la corriente es conocida de 50 amperes. Entonces vamos a ubicar el vector del segmento L. Así como se muestra en la imagen, el vector del segmento L es este, de tal manera que L vale 1 metro. Y el vector del campo magnético forma un ángulo de 45 grados. Entonces, como nos interesa es el producto cruz, tenemos que la fuerza, la magnitud de la fuerza es igual a la corriente por la longitud del segmento de alambre, por la intensidad de campo magnético, por el seno del ángulo que va a formar el vector del campo magnético con respecto a la longitud. Okay, entonces esto es de 45 grados. Entonces, como todo es conocido, únicamente sustituimos la corriente de 50 amperes, la longitud del alambre es de 1 metro, la intensidad de campo magnético es de 1.2 teslas y nos interesa el seno de 45 grados. Ok, entonces sustituimos esto, lo pasamos a la calculadora y nos da que la fuerza es de 42 newtons. ¿Okay? Entonces, la dirección de esta fuerza la obtenemos a partir de la regla de la mano derecha, de acuerdo al producto cruz. Entonces, si alineamos los dedos partiendo del segmento de la longitud del segmento y cerramos la palma de la mano en la dirección del campo magnético, es decir, de aquí cerramos la mano en esta dirección, entonces vamos a encontrar que el pulgar va a apuntar a la dirección de la fuerza y esto es el plano que va a salir de la figura. ¿Okay? Entonces la dirección de la fuerza se va a representar por un punto, como si fuese una flecha saliendo del plano. Ok, entonces ahorita vamos a resolver el inciso B. En el inciso B nos pide cuál es la magnitud de la fuerza máxima. Entonces, si recordamos la expresión que encontramos, que es la fuerza es igual a la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Entonces, la magnitud de la fuerza máxima va a estar dada cuando phi forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que si tenemos nuestro alambre conductor, ¿sí? Este es el vector del segmento del alambre. El ángulo donde la fuerza va a ser máxima va a ser cuando el campo magnético va a formar
90 grados con respecto al vector de mi segmento de alambre. ¿Okay? Entonces la fuerza para este caso es igual, nada más sustituimos cuando el seno de phi es igual a 90. Entonces la fuerza es igual a la corriente por la longitud del alambre, por la intensidad de campo magnético, por el seno de 90 grados. ¿Okay? Entonces sustituimos esto, que es la corriente de 50 amperes. Tenemos 1 metro, 1.2 teslas y el seno de 90 grados. ¿Okay? Entonces la fuerza es igual a 60 newtons. Sí, efectivamente la fuerza es mayor a los 42.4 newtons que nos dio en el inciso A. Ok, entonces vamos a resolver otro ejemplo. En este ejemplo nos dice que tenemos un alambre que consiste en 3 segmentos, como podemos observar en la imagen. Entonces el primer segmento está entrando a la pantalla, lo podemos ver en esta parte, ¿sí? Aquí indica que la corriente está entrando a la pantalla. El segundo segmento consiste en un alambre curvo, ¿sí? Y el tercer segmento va a consistir en este alambre que se va a dirigir hacia la izquierda. Entonces la corriente entra a partir del primer segmento, pasa a través de este alambre curvo y luego sale en el tercer segmento. Entonces tenemos que el campo magnético B es uniforme y perpendicular al plano, ¿sí? Entonces estos puntos azules están representando que el campo magnético está saliendo del plano y es perpendicular. El conductor tiene un segmento rectilíneo como longitud L, perpendicular al plano de la figura a la derecha, con la corriente en sentido opuesto al campo magnético, seguido de un semicírculo con radio R. Y por último, otro segmento rectilíneo con longitud L paralelo al eje X. ¿Sí? Eso ya se los expliqué. Entonces te dice: el conductor transporta una corriente I, o sea, una corriente conocida. Obtenga la fuerza magnética total sobre estos 3 segmentos del alambre. Ok, entonces vamos a ver cómo se resuelve. Ok, bien. Entonces dividimos nuestro alambre en 3 segmentos. Primero vamos a resolver el segmento 1. Segmento 1. Ok, entonces en este segmento 1, que es el campo, que la corriente está entrando al plano de la pantalla. Entonces aquí observamos que bueno, si hacemos una vista, si dibujamos una vista transversal de este segmento 1, entonces tenemos que el alambre está en esta dirección, ¿sí? Y la corriente está saliendo a la pantalla, entonces significa que vamos a suponer que está en esta dirección la corriente, ¿sí? Y el campo magnético está saliendo a la pantalla y la corriente está entrando, ¿sí? Es lo que dice, la corriente está entrando y el campo magnético está saliendo de la pantalla. Entonces aquí podemos ver que el ángulo phi que forma la corriente con la dirección del segmento va a ser igual a 180 grados. Es decir, el campo magnético es antiparalelo al primer segmento. Entonces, como el ángulo es de 180 grados, recordemos la expresión de la fuerza. La fuerza es igual a la corriente
por el vector del segmento producto cruz del vector del campo. Entonces esto se resuelve a partir del seno del ángulo de phi, y phi va a ser igual a 180, entonces el seno de phi va a ser igual a 0. Entonces en el segmento 1 tenemos que la fuerza va a ser igual a 0 debido a que el campo magnético es paralelo a la corriente. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a resolver para el segmento 2. En cuanto al segmento 2, tenemos que el segmento 2 va a ser este, es el segundo caso más sencillo. Entonces aquí en este segmento la corriente, el vector del segmento L apunta en esta dirección. ¿Ok? Y vemos que es perpendicular a la dirección del campo magnético, ¿no? Donde el campo magnético observamos que sale de la imagen. Entonces, en este caso, la fuerza, que es igual a la corriente producto cruz del segmento con respecto al vector del campo magnético. Entonces, como el vector del segmento es perpendicular al campo magnético, entonces tenemos que este producto, el ángulo que forma estos dos vectores son 90 grados. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud del segmento, que es L mayúscula, ¿sí? Esta es la longitud del segmento, por la intensidad de campo magnético. ¿Ok? Entonces, esto está en la dirección, entonces la fuerza va a estar en la dirección, según la regla de la mano derecha, va a estar en la dirección J. ¿Ok? Entonces, la fuerza en el segundo segmento está determinada por esta expresión. Ahora vamos a ver el caso más complicado, que corresponde al tercer segmento, que es el área, la parte curva del alambre. ¿Sí? Es esta. Entonces, en la figura muestra que muestra un diferencial de longitud. ¿Sí? Entonces, en este diferencial de longitud de L, tenemos que la longitud de este diferencial de longitud está dado por el radio que va a formar la curvatura del alambre, ¿sí? Este radio, por delta teta, ¿no? Donde teta va a ser, voy a variar teta, ¿sí? De tal manera que teta en este caso está tomando un valor, puede tomar un valor de 0 a 180 grados o a pi, ¿sí? Entonces teta toma un valor de 0 a pi para que cuando haga el recorrido determine la distancia, la curvatura del alambre, ¿no? Entonces en este caso, cuando teta es igual a teta, ¿sí? Nuestro valor de nuestro arco va a ser igual a dl. ¿Ok? Entonces en este caso la dirección de la fuerza el diferencial de fuerza F va a ser radial hacia afuera del centro, ¿no? Entonces la fuerza, sí, va a estar en esta dirección, ¿ok? De acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, si los dedos van a apuntar la dirección del arco, ¿sí? De acuerdo a la dirección de la corriente, y voy a cerrar mi mano derecha hacia afuera de la pantalla, ¿sí? Como indican los puntos. Entonces cierro mi mano derecha hacia afuera de la pantalla. Entonces el pulgar veo que está apuntando de manera radial de acuerdo a la curvatura de mi alambre. ¿Ok? Entonces, ya reconociendo esto, aplico, más bien integro, o sea, tengo que el diferencial de fuerza va a ser igual a la corriente por el diferencial de la longitud del segmento por el campo magnético. Sí, el campo magnético es uniforme, entonces no está variando, lo único que va a variar es dl. Entonces, sustituyo dl, entonces tenemos que la corriente por la intensidad de campo magnético es igual al radio por el diferencial de teta. ¿Sí? Entonces aquí lo que hice es sustituir dl.
Ok, entonces como la fuerza es radial, va a tener dos componentes, uno en Fx, en la dirección X, y uno en la dirección Y. ¿Ok? Entonces tengo que calcular la fuerza en cada una de las direcciones. En cuanto a la dirección X, tengo que dfx es igual a la corriente por campo magnético por el radio. Entonces, en la dirección X tenemos aquí reconocemos que el ángulo θ es esta. Entonces, para obtener el componente de la dirección X es el coseno de θ. ¿Ok? Coseno de θ de θ. Entonces, realizamos esta integral de tal manera para encontrar la fuerza total en la dirección X. Tengo que es la corriente por B por R. Entonces voy a integrar el coseno de θ. Voy a integrar el coseno de θ de θ cuando θ va a ir de 0 grados a pi. Entonces θ va de 0 a pi. Entonces el resultado de la integral, cuando integramos coseno de θ es igual al seno de θ, pero al momento de evaluar de 0 a pi, entonces tenemos que esto es igual a 0. Entonces, en este caso no existe un componente en la dirección X. Ahorita vamos a ver el componente en la dirección Y. Entonces, en la dirección Y, sí, en la dirección Y, dfy, ok, tengo la corriente, el campo magnético, el radio de curvatura, ¿sí? Tengo el diferencial de θ. Entonces, en la componente Y de la fuerza la calculamos a partir del seno de θ. ¿Ok? Esta es la componente Y. Entonces, nos va a interesar el seno de θ. ¿Ok? Entonces, al momento de integrar, tenemos que la fuerza de Y es igual a la corriente, el campo magnético, el radio. Integramos el seno de θ de 0 a pi, ¿sí? De tal manera que pueda tener la mitad del arco. Entonces, integramos la integral del seno de θ es el coseno de θ. Entonces, al momento de evaluar de 0 a pi, entonces vamos a obtener un valor de 2. Entonces, el resultado de esta integral es 2 veces la corriente por el campo magnético por el radio de curvatura. ¿Okay? Entonces, con esto demostramos que únicamente la parte del segmento 3 de nuestro sistema, de nuestro alambre, únicamente va a tener un componente en la dirección Y. ¿Ok? Entonces, si recordamos, el segmento 1 no tuvo fuerza, ¿sí? Porque el sentido del segmento es paralelo al campo magnético. Únicamente tuvimos una contribución con el segmento 2, que el segmento 2 nos dio que la fuerza, ¿sí?, del segmento 2 es igual a la corriente por la longitud por la intensidad de campo magnético en la dirección J. ¿Okay? Esto es lo que nos dio en la parte del segmento 2. Entonces, para encontrar la fuerza total en este arreglo con 3 segmentos, entonces únicamente voy a sumar la contribución del componente 2 con la contribución del componente 3. Entonces, la fuerza total, como los dos se encuentran en la dirección Y, ¿okay?, también esta se va a encontrar en la dirección Y. Tenemos que el vector de la fuerza total va a ser igual a la contribución del componente 2 más la contribución del componente 3, que es 2LBR
en la dirección J. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí me faltó algo. Este es corriente. Ok. Entonces factorizamos lo que es la corriente y el campo magnético. Entonces nos queda que aquí nos queda L y aquí nos queda más 2R. ¿Ok? En la dirección J. Entonces este es el resultado final para este ejercicio. En este ejemplo vamos a calcular el par de torsión magnético sobre una bobina circular. Entonces tenemos una bobina circular de 0.05 metros de radio y 30 vueltas de alambre. Está en el plano horizontal. Conduce una corriente de 5 amperes en sentido antihorario vista desde arriba. La bobina está en un campo magnético uniforme dirigido a la derecha con una magnitud de 1.2 teslas. Encuentre la magnitud del momento magnético y el par de torsión sobre la bobina. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos el campo magnético en esta dirección, ¿okay? Y la bobina está en el plano horizontal, ¿sí? Aquí no se ven las 30 vueltas, pero esta bobina consiste en 30 vueltas, ¿no? Donde n, el número de vueltas, es igual a 30. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Primero, recordemos cómo está definido el momento magnético. El momento magnético es igual al número de vueltas de una espira multiplicada por la corriente y el área transversal, ¿sí? Entonces el área que me interesa es el área que se encuentra en esta región, ¿sí? Y esa área no la conocemos, entonces vamos a calcular el área. El área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? El radio de esta bobina nos las dan, que es de 0.05, entonces ya podemos calcular el área. Entonces el área es igual a pi por 0.05 metros al cuadrado. Entonces tenemos que el área es de 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, ahora el momento magnético, pues ya nada más nos queda sustituir todo lo anterior. Entonces el momento magnético va a ser igual al número de vueltas, que consiste en 30 vueltas, multiplicada por el área perdón, por la corriente que va a atravesar la bobina. Esto es de 5 amperes, ¿sí? La corriente está en esta dirección, corresponde a 5 amperes, multiplicada por el área que acabamos de calcular, 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Okay? Entonces esto nos da que el momento magnético es igual a 1.18. Las unidades de momento magnético, aquí podemos ver que son amperes por metro cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos ampere metro cuadrado. Entonces aquí podemos esta es la magnitud del momento magnético. Entonces si queremos determinar la dirección del momento magnético, recordemos aquí la dirección del momento magnético va a ser igual a la dirección del área. ¿Ok? Entonces en este caso, pues si la espira se encuentra en esta dirección de manera horizontal y el área, la dirección del área está determinada por la normal del área de nuestra espira, entonces el movimiento magnético va a tener la misma dirección de la normal. ¿Okay? La corriente fluye en esta dirección. Bien, ahora vamos a calcular el par de torsión. Entonces para el par de torsión tenemos que el par de torsión es igual al momento magnético por la intensidad de campo magnético por el seno de phi, donde phi es el ángulo que va a formar
el ángulo que va a formar el vector del campo magnético que está dirigido en este sentido y el vector de mi momento magnético que apunta hacia arriba. Entonces el ángulo phi corresponde a estos 90 grados. Ok, entonces sustituimos el momento magnético, lo calculamos previamente, que corresponde a 1.18 amperes por metro cuadrado. La intensidad de campo magnético es de 1.2 teslas, ¿sí? Y sería el seno de 90 grados. Entonces pasamos esto a la calculadora y nos queda que el par de torsión es igual a 1.41 newton por metro. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que notar que en nuestra bobina, ¿sí?, tenemos que el momento magnético apunta hacia arriba, está inmerso en un campo magnético B. ¿Ok? Entonces este par de torsión va a tender a hacer girar este momento magnético, va a tender a girar mi espira hacia la dirección del campo magnético. ¿Para qué? Para que busque la posición de equilibrio. De tal manera que este valor de torca va a producir un movimiento rotacional, ¿m?, para que mi bobina se encuentre en esta dirección, ¿sí? Esta es la dirección del momento magnético. Entonces el momento magnético siempre va a buscar estar en la misma dirección del campo magnético. ¿Ok? Entonces en eso consiste cualquier rotación que vaya a tener ya sea una espira o un imán a través de un campo magnético, va a estar dada por esta torca. Ok, entonces continuamos. Tenemos otro ejemplo. En este ejemplo dice, si la bobina del ejemplo anterior gira desde su posición inicial hasta donde su momento magnético sea paralelo a B, es decir, en el momento inicial, ¿sí?, el momento magnético se encuentra en esta dirección, donde aquí forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector del campo magnético. ¿Okay? Entonces, esta es su posición inicial de mi espira, de mi bobina. Y te dice, la posición final va a estar dada cuando la bobina ya haya producido un movimiento rotacional, ¿sí?, de tal manera que el momento magnético es paralelo al campo B. Entonces, a partir de esto, vamos a determinar el cambio de energía potencial. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Entonces, vamos a reconocer dos casos. La posición inicial, mi bobina, ¿sí?, el momento magnético de mi bobina se encuentra perpendicular a mi campo B, ¿sí? Y la posición final, el momento magnético de mi bobina se encuentra paralelo a mi campo B. Ok, entonces en la primera posición, la energía potencial, la energía, digamos, inicial, es igual a menos mu B coseno de phi 1, donde phi 1 en este caso corresponde a 90 grados, ¿sí? Es la dirección que hay entre mi momento magnético y mi campo magnético. Entonces, si sustituimos, aquí tengo que el momento magnético está dado por 1.18. Este momento magnético lo calculamos en el ejercicio anterior. ¿Okay? Entonces corresponde a 1.2 teslas y tenemos que es el coseno de 90 grados. Entonces, como el coseno de 90 grados es 0, entonces la energía inicial es 0.
En cuanto a la energía final, okay, entonces tenemos vamos a calcular la energía final. Sí, que corresponde a este caso. Entonces en este caso phi 2 va a ser igual a 0 grados, ¿sí? Porque el momento magnético se va a encontrar en forma paralela al campo magnético. Entonces la energía potencial está dada por menos mu b coseno de phi. En este caso sería phi 2. Entonces la energía potencial es igual a menos 1.18 amperes metro cuadrado por 1.2 teslas por el coseno de 0 grados. ¿Ok? Entonces el coseno de 0 grados es igual a 1, entonces ya sustituimos esto en la calculadora y nos queda que la energía potencial final es igual a menos 1.41 joules. ¿Ok? Entonces, de tal manera que el cambio de energía potencial, que es lo que me pregunta en el problema, está dada por la energía potencial final menos la energía potencial inicial, que esto corresponde a menos 1.41 joules. Entonces, aquí podemos observar que la energía potencial es negativa. Esto es porque la rotación ocurre en la misma dirección del par de torsión magnético. Entonces con esto terminamos este ejercicio.